favor. Doctor, muy buenas tardes. ¿Me logra escuchar? Sí, doctorita, lo escuchamos, por Bueno, favor. sí. Yo empiezo, doctor. Ahora mismo voy a proyectar. Ya, muchas gracias. ¿Se puede visualizar mi pantalla? Sí, doctora, se puede. Muy bien. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión el tema a tratar es la aparatomía. Bueno, mis compañeros acá lo menciono y empiezo yo. Voy a mencionar sobre la importancia de la aparatomía e incisiones y la anatomía de la pared abdominal. Mi nombre es Leslie Gamboa Nampa. Conforme a la aparatomía, más que todo esto va a tener como definición que va a ser una cirugía, pero que va a evaluar tanto el lado abdominal, el lado pélvico y los retroperitoneales. Entonces, cuando hablamos de la aparatomía, más que todo es eso, ¿no? El examen que se va a hacer, se va a examinar el abdomen y esto puede ser mediante cisuras cortas o incluso se puede dar cisuras de un poco más grandes, ¿no? Un rato voy a poner un puntero. Ya. Entonces, la importancia de esto más que todo te va a dar que el diagnóstico y el tratamiento acerca de la patología que está buscando el médico. Entonces, la aparatomía en sí, cuando hablamos de mortalidad, al inicio era de 8.8% y esto fue aumentando obviamente con la edad e incluso la patología que añade este paciente. Porque si nos ponemos dos parámetros, ¿no? Hay dos pacientes con la misma enfermedad, hay que diferenciarlos ellos en cuanto a uno la mortalidad mayor. ¿Por qué? Por ser su edad o incluso puede tener una enfermedad añadida como diabetes, hipertensión. Entonces, todo esto conlleva una mortalidad hospitalaria. Aquí también vemos, ¿no? Bueno, en este caso los pacientes que acuden por emergencia con el dolor abdominal van a requerir una laparotomía exploratoria de emergencia. Conforme a la anatomía, voy a poner aquí. Conforme a la anatomía de la pared abdominal, vamos a ver esta imagen. Tenemos al lado izquierdo, donde vemos, ¿no? Aquí todo esto es la cavidad abdominal y vamos a ver tanto del lado externo, en esta imagen de aquí, tanto del lado externo al lado interno. Primero vamos a tener, bueno, aquí se ha hecho un corte transversal, ¿no? Tenemos dos referencias. Un corte que se ha hecho supraumbilical, que lo vemos aquí. Este corte está trasladado en esta imagen. Y el otro corte que se ha hecho infraumbilical. Entonces, pero ya, la pregunta es, pero es prácticamente todo eso es abdomen. Pero hay que ver aquí, lo importante de esta imagen es que si vamos de lo externo, que es el piel, aquí más que todo, ¿no? Externo a interno, vamos a notar, ¿no? Que dentro de las generalidades que tengo que mencionar en sí, es que, bueno, superficialmente tenemos acá que es piel, ¿no? Luego tenemos el tejido subcutáneo, que está aquí. Este tejido subcutáneo va a tener dos capas. Una capa más externa, que se llama la capa de Camper, y una capa más interna, que es la de Scarpa. Entonces, dentro de ellas tenemos dos capas, ¿cierto? Luego siguen las capas musculares. Hay que recordar aquí que si en este corte, el lado anterior tenemos al recto del abdomen, que es esto, ¿no? Esto es aquí. Entonces, luego vemos que tanto hay tres capas musculares. De aquí vamos a ver tanto externo como interno. La capa más externa tenemos al oblicuo mayor. Este oblicuo mayor, como verán, tiene direcciones de arriba hacia abajo. Entonces, este oblicuo mayor va a ser de la lateral anterior, pero no continúa hasta la línea alba, que es la línea media, como esta referencia, toda esta línea. Solo llega hasta la línea media clavicular. Luego, esto va a continuar hasta la línea alba por aponeurosis, que es todo lo blanco que vemos aquí.
Entonces, eso es lo externo, el oblicuo externo. Quitando esta capa, vemos otra capa, incluso vemos las direcciones de tejido muscular, que incluso está perpendicular al oblicuo mayor. Entonces, esta capa que vemos aquí, que está más interno, es el oblicuo menor. Luego, una capa más interna, tenemos al músculo transverso, ¿no? Que incluso lo vamos a ver horizontales, con fibras horizontales. Entonces, ya tenemos acá las tres capas, y ambas capas van a continuar, solo están hasta la línea medio clavicular, y continúan por su aponeurosis hasta la línea alba. Luego, más interno, tenemos los músculos rectos. Este músculo recto que está aquí, todo esto de aquí, incluso se dice, ¿no?, que ya casi el lado más distal, todo hasta aquí, hay un músculo que se llama el músculo piramidal del abdomen. Entonces, ¿por qué menciono esto? Bueno, porque antes, cuando se hacía unas incisiones medianas, se tomaba como punto de referencia del ombligo hasta el borde del músculo piramidal. Entonces, esto era como punto de referencia cuando se trataba de incisiones medianas. Entonces, ahora, volviendo a esta imagen que les mencioné, ya sabiendo las tres capas, como es el oblicuo externo, el oblicuo menor y lo que es el músculo transverso, vamos a ver que cada de esos músculos están cubiertos por un paquete. Dentro de su paquete son las aponeurosis. Estas aponeurosis, si vemos en el corte que se ha hecho supraumbilical, están rodeando tanto el lado posterior y lado anterior del abdomen. Y en cambio, el corte que se hizo en el lado infraumbilical, vemos que las aponeurosis que están en la continuación, ¿no?, de la línea medio clavicular hasta el lado hasta la línea alba, las tres aponeurosis de los tres músculos están rodeando toda la parte anterior del músculo recto del abdomen. Entonces, esta es la diferencia. Entonces, ¿para qué me interesa esto? Me interesa ¿por qué? Porque al lado infraumbilical es más vulnerable a que se produzcan las hernias, ya que por el lado posterior recto del abdomen no está tan protegido. Ni siquiera está la aponeurosis de los tres músculos. A las justas está lo que es las fascias transversalis, que no es músculo, simplemente esta capita que está acá es tejido fibroso, ¿no? Porque ya más interno ya tenemos tanto peritoneo, tanto parietal, que es externo, y visceral, que es interno. Entonces, este es el por qué se quiso explicar estos dos cortes. Conforme a esta imagen que vemos aquí en la parte inferior, también quería mencionar sobre si hacemos aquí, ¿no?, unas líneas acá, y digo que esto de aquí es 2/3, y lo de aquí equivale a 1/3 del abdomen. Nos interesa porque dentro de esta línea que se está haciendo, esta línea, más que todo, este arco se llama como arco de Douglas, o la línea arqueada. Entonces, esto es importante porque es la línea que se va a denominar muy vulnerable. Ya les expliqué más que todo por el recto del abdomen, ¿no?, que está vulnerable, no está con el tejido de las aponeurosis. Y esto se puede ser más vulnerable a que se pueda producir las hernias de Spiegel. Entonces, eso es lo importante con respecto al abdomen. Y vamos a continuar. Bueno, aquí vemos un corte transversal, ¿no?, donde aquí vemos, ¿no?, tanto los músculos rectos del abdomen, acá tenemos cómo vemos que los músculos, tanto oblicuo menor, mayor y transverso, no están al lado anterior, simplemente están en la línea medio clavicular hasta los lados laterales, ¿no?, todos los lados laterales. Aquí vamos a notar, ¿no?, cómo el oblicuo mayor va a nacer, de aquí nace el músculo cremaster, ¿no? Con respecto a la pared abdominal posterior, hacer un recordaris más que todo, es que, bueno, aquí vemos al músculo ilíaco. Todo esto es el músculo ilíaco. Acá tenemos, ¿no?, lo que es el músculo cuadrado lumbar.
Aquí tenemos el psoas menor y el psoas mayor. Ahora, lo importante aquí en este músculo de psoas mayor es porque por encima del músculo psoas mayor va a pasar el uréter, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cirugía en este caso, es muy vulnerable poder perforar el uréter. Y conforma también a las ubicaciones. También les mencioné que estas cirugías, las laparotomías, se hacen tanto a nivel abdominal, a nivel pélvico, y también rectoperitoneal. Entonces, cuando hablamos a rectoperitoneal, aquí en este ejemplo, de esta imagen, vamos a ver al riñón, ¿no? Entonces, el riñón lo vamos a ver estar ubicado bien muy pegado a lo que es el psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar. En esta imagen de aquí, cuando ya hablamos de cirugías rectoperitoneales, bueno, aquí más que todo vamos a recordar que este triangulito que está aquí, ¿no? El triangulito de Petit, que esto más que todo es importante porque puede causar, ¿no? Una hernia lumbar. Entonces, viendo, ¿no? Delimitando que está conformado por lo que es el dorsal ancho, el oblicuo y la cresta ilíaca, el triángulo de Petit. Y aquí tenemos el cuadrilátero de Grimfeld, que lo vemos acá, está aquí y está aquí, ¿no? Está delimitado, aquí vemos por el borde de la 12ª costilla, vemos acá también que está por el serrato posterior, por aquí que está delimitado con lo que es la aponeurosis lumbrodorsal, y acá que el músculo oblicuo menor, ¿no? Que está internamente el oblicuo mayor. Conforme a la irrigación e inervación del abdomen, más que todo en la irrigación vamos a recordar que está gobernada por las arterias epigástricas. Entonces, aquí vemos tanto epigástrico. Entonces, si mencionamos del abdomen, el hemiabdomen superior está gobernado por la epigástrica superior y el hemiabdomen inferior está gobernada por la epigástrica inferior. Entonces, estas, hay que recordar que la epigástrica superior va a nacer, ¿no? De la arteria torácica anterior. Y luego de ello, aquí también tenemos a la otra arteria, que es la subcostal, ¿no? Que se va a continuar con la circunfleja profunda, que es esta de aquí, y tanto circunfleja profunda como la arteria epigástrica inferior van a nacer de la arteria ilíaca externa, que es esta de aquí. Eso conforme a la irrigación y conforme a la inervación del abdomen, también es importante. Primero recordar que la inervación va a nacer, ¿no? Si aquí dibujamos, ¿no? Lo que es la última costilla con la apófisis sifoide del esternón, vamos a ver que la inervación conforme al abdomen va a nacer de T7 hasta L1. Y como punto de referencia con los dermatomas, recordando, ¿no? Que el ombligo es a nivel T10 y la región inguinal es a nivel L1. Entonces, viendo esto, de los dermatomas van a salir, ¿no? Conforme los nervios, en la parte más que toda esta parte va a estar gobernada por los nervios subcostales, tanto de T7 hasta T12. Luego vamos a ver dos regiones. Esta región, que vamos a ver una región que es ilio-hipogástrica, que están gobernadas por esos nervios, y la región ilio-inguinal. Entonces, estas dos están aquí. Es importante porque, miren, acerca del ilio-inguinal, cuando se trate de una cirugía inguinal, aquí tendríamos que tener cuidado porque se puede lesionar el canal inguinal. Y lo que es ilio hipogástrico, en este de aquí, el ilio hipogástrico, podemos también, cuando hablamos de cirugía, de una pendicetomía, podemos lesionar, ¿no? Este ilio hipogástrico. Entonces, luego de ya ver la inervación, aquí ya vemos, ¿no? Bueno, vamos a ver una imagen que ya está todo la pared abdominal, al menos anterior, libre. Y lo que podemos ver ya aquí es el epiplón mayor, que esto va a nacer, ¿no? De la curvatura mayor del estómago. Bueno, eso sería todo con respecto a mi exposición, doctor. De pase mi compañero Carlos Forillana. Muy bien, doctora Gamboa. Es importante, en cuanto a cirugía, es importante conocer la anatomía,
Todo cirujano, para hacer un procedimiento, tiene que tener bases anatómicas, ¿sí? Sobre todo cuando vean lo que es patología herniaria, lo que decía la doctora, conocer la inervación. Justamente hay una complicación frecuente en las hernias, que es las lesiones de los nervios. Otro dato importante que habló la doctora es la irrigación. Cuando se hace cirugía laparoscópica hay que tener mucho cuidado con la irrigación, sobre todo por las arterias epigástricas superiores e inferiores. Es importante. Otra cosa importante, nos habla de cuando veamos las incisiones, tener mucho cuidado con tomar las incisiones adecuadas para lesionar menos músculos y al mismo tiempo evitar las hernias incisionales y las eventraciones. Va a continuar el doctor Juan Carlos Floriano. A ver, por favor, doctor. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Se puede apreciar la diapositiva, no? Sí, doctor, se puede apreciar. Ya, muchas gracias, doctor. Prosiguiendo con el tema del seminario, voy a hablarles sobre el tipo de laparotomía. Mi nombre es Juan Carlos Floriano Infantes. Hay diferentes clasificaciones de la laparotomía, en las cuales analizaremos algunas, ¿no? De las cuales podemos diferenciarlo. Hay una clasificación según su dirección, y estas pueden ser, o ejecución, y estas pueden ser verticales, transversales o mixtas, ¿no? Como podemos apreciar en la imagen, ¿no? En el punto 1 tenemos a la laparotomía media vertical sobre la línea alba. Como punto 2 tenemos a la otra horizontal, que esta va a ser sobre el recto anterior del abdomen. En el punto 3 tenemos otra oblicua, en la cual está en la parte superior del hipocondrio derecho. Y bueno, en el punto 4 tenemos otra transversal a nivel inferior extrarrectal derecho. Hay otras también, tenemos otras clasificaciones mixtas, ¿no? En las cuales son o van a ser la suma de direcciones para aumentar el campo de abordaje en la cavidad abdominal. Otra clasificación puede ser de acuerdo a su situación. Estas pueden presentarse como anteriores, laterales, posteriores y tóraco-laparatómicas. En las anteriores, estas pueden ser medianas como las líneas amarillas que aparecen en el dibujo, o paramedianas también. Las paramedianas pueden ser pararrectal interna, externa o transrectal. Y esta va a ser dependiendo cómo se aborde el músculo recto anterior del abdomen. Las laterales, más que todo son, o van a estar por fuera del recto anterior del abdomen. Y bueno, también se mencionan las posteriores lumbares y las tóraco-laparotómicas, que no se puede apreciar en la imagen, pero podemos tomarlo en consideración. Hay otras, hay laparotomías y su relación al recto anterior del abdomen. Tenemos a la mediana, paramediana interna, transrectal y paramediana externa ya mencionadas, ¿no? La número 1, que va a discurrir a través de la línea alba, a disección de la línea alba a través de la línea media, y esta, más que todo, bueno, el médico cirujano hace la incisión, entra a pie, tejido celular subcutáneo, línea alba, espacio peritoneal y el peritoneo, y esta, a diferencia de las que están con el recto, que van a ser, ¿no?, la pararrectal interna, transrectal y la pararrectal externa, que son 2, 3, 4 respectivamente la imagen, en donde se va a abrir la cara anterior del recto, o se va a separar lateralmente o medialmente, o se va a hacer una divulsión de las fibras en la laparotomía transrectal, para que luego llegar a la hoja posterior de la vaina del recto, la cual el cirujano la va a seccionar, entra al espacio peritoneal, posteriormente llega al peritoneo. Entonces, para entrar a la cavidad abdominal tenemos, ¿no?, paramedial interna, o paramediana interna, o pararrectal interna, como quieran llamarlo, es cuando vamos a separar el músculo lateralmente. La transversal es cuando vamos a separar fibras musculares. Y en la paramediana externa es donde separamos músculo hacia la parte medial. Bueno, clasificación según su ejecución. Esto más que todo va a depender del sentido en que abrimos las capas, desde la piel hasta el peritoneo. Las simples, más que todo, van a ser, si todos los planos son medidos en un mismo sentido, ambos sentidos.
Las complejas, esto va a estar dependiendo del plano. Hay diferentes sentidos de incisión y por esto son complejas, ¿no? Por ejemplo, citar una laparotomía de McBurney, ¿no? Donde en piel y tejido subcutáneo se incide en un sentido para posteriormente en los músculos anchos del abdomen y la aponeurosis. Esto se va a separar en el sentido de sus fibras para que posteriormente se abra el peritoneo en el sentido de incisión original. Bueno, y esta clasificación ya por punto de referencia del ombligo, tenemos a la supra, infraumbilical, a la paraumbilical, que pueden ser del lado derecho o izquierdo o de ambas, ¿no? Bilateral. Acá tenemos las incisiones verticales, ¿ya? Tenemos a la mediana supra infraumbilical en el punto 1, 2, en 3, mediana supra infraumbilical ambas, ¿ya? En el punto 4 es la pararrectal interna supraumbilical, ¿no? Como podemos observar en el punto 5 es una pararrectal externa derecha suprapúbica, está encima del ombligo. En el punto 7 es una pararrectal externa infraumbilical, ¿no? Esta se dice que es una incisión clásica de una apendicectomía o una incisión de Hallengier. Respecto a las incisiones transversales, las describimos, ¿no? En el punto 1 es una incisión transversal, supraumbilical, transrectal, derecha, o también se le conoce como Springer alta. En el punto 2 tenemos una incisión transversal, transrectal, supraumbilical bilateral, porque está en ambos lados, y también se le conoce como Sprenger bilateral. En el punto 3, en la incisión combinada o pararrectal y transrectal, perdón, supraumbilical derecha, o también se le conoce como Springer bajo. En el punto 4 tenemos a la pararrectal supraumbilical izquierda, ¿ya? O también conocida como dosando. En el punto 5 tenemos una incisión oblicua extrarrectal derecha, también conocida como Davis-Rockey. Y en el 6, bueno, ya lo mencionaron, una incisión curva suprapúbica infraumbilical derecha, ambos lados, que puede ser de tipo, ¿no? Fanestey o Chernoy. Bueno, acá tenemos las incisiones oblicuas. En el punto 1, incisión oblicua, subcostal derecha, transrectal supraumbilical, o kosher, también conocido. En el punto 2 tenemos a una incisión bilateral combinada supraumbilical. En punto 3 es una incisión oblicua transrectal supraumbilical, o también una oblicua del hipocondrio derecho. En el punto 4 tenemos una incisión o una laparotomía de McBurney, ¿no? Compleja, extrarrectal, oblicua o infraumbilical derecha. Bueno, las combinadas, más que todo, el objetivo acá es aumentar el campo de exposición intraabdominal. Algunas tienen nombre propio y otras tienen una descripción general. Respecto a estas laparotomías extendidas, más que todo acá se aborda la cavidad abdominal, pero se va a prolongar hacia el tórax, ¿no? Podemos citar el punto 2, ¿no? En la incisión mediana ampliada por una toracotomía en el quinto espacio intercostal, o también tenemos una laparotomía con una esternotomía en el número 1, ¿no? Que es la incisión mediana ampliada hacia arriba por una esternotomía mediana. Bueno, acá también tenemos las tóraco-frenaloparotomías, que acá más que todo el abordaje es abdominal, torácico y una sección del diafragma, más que todo para comunicar ambas cavidades, y por lo general es por el lado derecho, ¿no? Se busca acá, lo que pude rescatar es que busca exponer de manera expedita la vena cava, y bueno, esto también lo podemos ver en medida de control en trauma de la cava retrohepática. Hay otras clasificaciones, ¿no? Como según su utilidad y finalidad, hay la laparotomía simple, exploradora o diagnóstica, que más que todo va a ser para corroborar, afirmar o desechar el diagnóstico. La terapéutica, en casos de apendicitis, úlcera péptica, cálculos biliares, cáncer gástrico. Y la estadificadora,
que, bueno, se dice que está en desuso, y más que todo se aplicaba en cáncer gástrico, cáncer de páncreas. Bueno, esto se dice que está en desuso por el avance de la tecnología, ¿no? Como el TAC, la resonancia magnética, PET scan y la laparoscopía. ¿Cuándo nosotros, o cuándo se indica una laparotomía exploratoria? Más que todo, esto se va a indicar en casos de trauma cerrado de abdomen, cuando hay un trauma dudosamente penetrante, en un dolor abdominal, que ahorita lo vamos a ver posteriormente, en una ictericia persistente inexplicable, en una masa abdominal de origen no identificado, en hemorragias, sangrados crónicos, o una citis de causa, o de causa desconocida. Bueno, acá las indicaciones de la laparotomía pueden ser tanto pueden tratarse de una urgencia o de una forma selectiva. La selectiva se va a desglosar de una parte paliativa, curativa o de second look. Lo que podemos mencionar de la laparotomía en urgencia, ya lo he mencionado antes, bueno, es el abdomen agudo, un traumatismo abdominal, ya sea cerrado o abierto, complicaciones postoperatorias como evisceraciones, desinencias o una laparotomía diagnóstica. En lo que se respecta a selectiva, más que todo va a ser cuando remoción de órganos que van a comprometer las funciones vitales, disminuir el efecto masa, y en curativa, más que todo, es limitar la diseminación neoplásica y, bueno, obtener márgenes de resección adecuadas. Y bueno, el second look, como ya hemos mencionado, pueden ser postoperatorios complicados como las evisceraciones, ¿no? Las incidencias de anastomosis o unas sospechas de sepsis persistente. Bueno, acá esto lo puede rescatar una guía de referencia de laparotomía y laparoscopía diagnóstica en abdomen agudo no traumático. Y bueno, acá mencionan, ¿no?, las indicaciones de abordaje laparoscópico en la patología abdominal urgente. ¿Y en qué caso podemos indicar esta laparotomía? En un caso de apendicitis, colecititis, en un abdomen agudo de causa desconocida, abdomen agudo. Esta guía menciona de que este abordaje agudo se sospecha antes de la presencia de ¿qué? De 3 puntos importantes: un dolor abdominal, rigidez abdominal y aumento de la sensibilidad abdominal con o sin rebrote. Bueno, también se puede estar indicado en quiste ovárico, en torsión tubo-ovárica, salpingitis, endometriosis, embarazos ectópicos, perforación gastroduodenal, oclusión intestinal, bridas, tumores, isquemia, perforación intestinal, diverticulitis, traumatismos ya mencionados y abscesos abdominales. Otro punto en el cual pude también rescatar de la guía de procedimiento de laparotomía exploratoria, celiotomía exploradora con o sin biopsias, ¿no? Esta es de una guía de atención del MINSA del 2021, en la cual menciona acá las indicaciones absolutas, ¿no?, en una patología quirúrgica abdominal de urgencia y otra electiva. Bueno, acá ya hemos mencionado, ya solamente para tenerlo en cuenta como referencia, ¿no?, la perforación vísica hueca, divertículo de Meckel, isquemia intestinal, malformaciones vasculares abdominales, apendicitis, en abdomen agudo ginecológico, bueno, el embarazo ectópico, ya lo hemos mencionado ya. En el abdomen agudo de origen traumático, bueno, es la perforación de una víscera sólida o hueca, ¿no? Y en la electiva, bueno, se va a hacer va a estar indicado más que todo en litiasis vesicular, en ERGE, quiste de colédoco, hepatopatía, cáncer, esplenomegalia, quistes, tumores, enfermedades pancreáticas, entre otras. También están indicados estas laparotomías en hernias ventrales, ¿no? Todas las hernias ventrales tienen indicaciones de ser separadas por vía laparoscópica. Estas hernias pueden ser las primarias o incisionales. Recordemos que las incisionales son las postlaparotómicas, post-trocar o recidivias. Acá la incisión será dependiendo de la ubicación de la hernia. Y bueno, acá también tener en cuenta para el abordaje es la localización de esta hernia, el tamaño y las características del saco y su contenido, ya sea encarcerado o reductible. También podemos ver en estas hernias ventrales que también van a estar indicados en hernias especiales, como las lumbares, subcostales, suprapúbica, de McBurney y Spiegel. También
va a estar indicado la laparotomía en una hernia inguinal, en el TAP, ¿no? Hernioplastia inguinal laparoscópica transabdominal, ¿no? En la cual hay dos técnicas laparoscópicas, la cual es la vía extraperitoneal, que es a través de la pared abdominal, y la vía transabdominal, que accede desde el interior de la cavidad del abdomen. Bueno, acá sería mi punto, doctor. Muy bien, doctor. Muy bien. Es importante lo que mencionaba el doctor en cuanto al tipo de incisiones, ¿sí? Hay una pregunta clásica, por ejemplo, ¿qué tipo de incisión se utiliza para una apendicectomía? ¿Alguien podría comentar, hacer un alcance? O para una colecistectomía, ¿sí? Por ejemplo, para una apendicectomía, dígame, sí, doctor, por favor. Vaya, doctor, bueno, ya como había mencionado, la clásica, la que se utiliza últimamente, creo que es la de McBurney, Ajá, ¿no? muy bien. Y para la de colecistectomía es la de Kosher. Excelente, muy bien. Esos conceptos hay que ir a veces teniendo fijo porque son preguntas que vienen en los exámenes, ¿sí? En el EMIR, en el examen de residentado. Entonces, hay incisiones que son propias para patologías. Llámese apendicectomías, llámese colecistectomías, llámese castrectomías, ¿sí? Pero cuando hay lo que mencionó el doctor Floriano, Juan Carlos, que cuando hay un abdomen agudo quirúrgico, se suele utilizar la laparotomía. ¿Por qué? Porque cuando hay un abdomen agudo quirúrgico, no hay un diagnóstico claro. Puede ser una perforación, puede ser una apendicitis, puede ser una diverticulitis, puede ser un cáncer perforado. Entonces, al no tener un diagnóstico claro, cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico, entonces se utiliza la laparotomía para poder explorar la cavidad abdominal en sus 4 cuadrantes y verificar qué órgano o qué patología es la que ha originado este abdomen agudo quirúrgico. Entonces, cada vez que tengamos un abdomen agudo quirúrgico no definido, no claro, por ejemplo, muy frecuente en gestantes, muy frecuente en pacientes psiquiátricos, muy frecuente en niños que no colaboran, en la cual vienen con un abdomen en tabla. Bien, el doctor refería a un abdomen donde hay signos de dolor, hay contracción, músculo contraído involuntario, el famoso abdomen en tabla, que son signos de un abdomen agudo quirúrgico. En ellos es importante hacer una laparotomía diagnóstica para definir la causa de este abdomen agudo, que puede ser inflamatorio, obstructivo o llámese infeccioso. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda que tengan? ¿O algún comentario que desean hacer? Doctor, Dígame, doctor. Disculpe, por favor. eh, yo tenía entendido que la incisión, bueno, más adecuada, no sé si adecuada, pero la que más se usa en apendicitis es la de Rocky Davis. Rocky Davis. Claro. Sí. Ah, ya, ya. Hay una buena pregunta ahí. Mire, dos cosas importantes. Desde el punto de vista estético, la Rocky Davis va mejor. ¿Por qué? Porque justamente la ubicación de los somites, de las líneas longitudinales del acné, justamente hacen ese recorrido transversal. Entonces, estéticamente, Rocky Davis está indicada. Ahora, dependiendo en una patología de una gestante, miren el caso, las preguntas van así siempre, en el MIR, en el examen de residentado o en el que dan en el CONAREME al final del internado, son la gran mayoría, y una pregunta clásica que siempre viene es la paratomía.
o viene un trauma, un caso clínico de un trauma y al final dice cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento y qué tipo de cirugía se realiza. Es una pregunta clásica que siempre viene en el examen de residentado, en el examen del MIR, en el examen de Exsalud, en el examen de CONAREME. Entonces, respondiendo a la pregunta del doctor, la más frecuente, la más utilizada es la Rockley Davis, por el punto de vista estético. Pero en un caso de una gestante del último trimestre, tercer trimestre, en donde hay este aumento del útero, muy posible que haya un desplazamiento del apéndice. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Se ubican, doctores? Claro, sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando tenemos una gestante con apéndice, frecuentemente en el último trimestre, hablemos de la 30ª semana o a término, el apéndice no está ubicado en fosa ilíaca derecha, posiblemente esté ubicado en hipocondrio o en flanco. Entonces, en ese caso, una Rockley Davis va a ser un poco difícil que pueda abarcar todo ese trayecto. En ese caso, se puede utilizar una McBurney, que sería la otra tipo de incisión, ¿eh? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Doctores, se entendió? Sí, sí, claro, doctor. ¿Por qué Yo McBurney? ¿Alguien me podría decir por qué McBurney? bueno, Por McBurney favor. va con sentido del oblicuo mayor, doctor. Claro, del oblicuo mayor. Excelente. Como explicó la doctora Leslie, es importante la anatomía. Justamente la ubicación de los oblicuos es como es cuando uno se pone la mano en el bolsillo, en ese trayecto, y justamente esa McBurney permite ampliar tanto hacia arriba y hacia abajo. Entonces, con eso puedo explorar el flanco, el hipocondrio y la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? Es importante. Entonces, dense cuenta la importancia que tiene el conocer qué tipo de incisión para cada patología y de acuerdo al paciente. Es importante. En algún momento, uno de nosotros o algún familiar o algún conocido ha habido algún procedimiento que ha tenido que realizarse, una laparotomía, una colecistotomía. En todos ellos ha habido una incisión, un tipo de incisión, en la cual ha sido la más adecuada para realizar este procedimiento. Muy bien. Continuamos con la exposición. Gracias, doctor. Muy bien, Sí, doctor, voy a continuar. muy bien, doctora. Disculpe, la doctora Wendy. Sí, doctor, Por buenas favor, tardes. por favor, doctora, empiece, por favor. Sí. Yo voy a tratar sobre los puntos que justamente han hablado. Ah, ya. Muy bien, doctora. Mejor. Bueno, los tipos de incisiones y las indicaciones, ¿no? Con Excelente, sus doctora. Muy respectivos. bien. Como ya explicó mis compañeros, las incisiones van a estar muy ligadas con el plano anatómico del cuerpo, ¿no? Entre estas van a estar catalogadas de acuerdo a sus direcciones. Longitudinales, porque va a haber cortes a nivel verticales. Transversales, porque van a estar a nivel, o sea, van a ser líneas orientadas, y oblicuas. Algunas de ellas van a ser curviadas o rectas, pero mayormente es una derivación tanto o una mezcla de las transversales. Estas longitudinales, por ejemplo, vamos a ver que una de sus ventajas es que va a permitir el acceso a las cavidades a nivel tanto supraabdominal o infraabdominal. Pero a su vez, lo que nos va a permitir visualizar es a nivel con la laparotomía exploratoria, lo que son los traumatismos y la sepsis, por lo cual es una indicación de estas. También las longitudinales o verticales están divididas en medianas y paramedianas. Con referente a las transversales, bueno, estas van a permitir un menor sangrado, pero no tienen tanto acceso como las verticales o las longitudinales ya mencionadas. Pero a su vez, estas van a impedir a nivel del posoperatorio que haya menos eventraciones, cosa que en las longitudinales hay una mayor eventración
a nivel posoperatorio. Con referente a las oblicuas, bueno, se van a estar direccionadas, pueden darse arriba de dirección del flanco o abajo de dirección del flanco. Y también puede darse a nivel supraabdominal o infraabdominal, también conocidas como supraumbilicales o infraumbilicales. Y bueno, esto nos va a permitir que haya menos daño a nivel nervioso y está más indicado para lo que son, bueno, lo que nos va a permitir ver son los órganos, por ejemplo, a nivel supraumbilical, los vasos, el estómago, el duodeno, la vesícula biliar, el páncreas, ¿no? De acuerdo a la anatomía. Y infraumbilical, bueno, vamos a ver correspondiente a lo que, de acuerdo a la anatomía, bueno, de acuerdo a la anatomía, vamos a ver que a nivel, vamos a ver a nivel ya mencioné eso, perdón, bueno, de acuerdo a de acuerdo a lo que vamos a encontrar va a ser el colon sigmoides y el recto, perdón. Y bueno, la ventaja aquí es que vamos a ver, va a ser para patologías específicas, o sea, cirugías selectivas. Por lo cual va a estar indicado para nivel del supramesocolon, también va a estar indicado para cirugías gástricas, pancreáticas, hepáticas, ¿no? Volviendo a las incisiones verticales o longitudinales, a nivel medianas, la incisión medianas, vamos a ver que la incisión se va a realizar a nivel de la línea del alba y esta puede darse como, se puede extender. ¿Qué es lo que se quiere decir al extender? Se puede, inicia a nivel del apéndice sigmoides, va a llegar hasta la parte del ombligo, pero en vez de pasar por el ombligo, lo va a bordear. Y cuando bordee el ombligo, se va a direccionar a nivel del pubis. Esto va a permitir una mayor extensión, a lo cual se le conoce como la laparotomía de apófisis sigmoides o la laparotomía media, púbica. Y esto mayormente sirve para la exploración en casos de traumatismos. Y bueno, lo que aquí va a haber una menor hemorragia, va a ser más fácil la expansión y también nos ayuda para la diagnosticación de apendicitis o peritonitis generalizada, también lo que son el plastrón aventricular o los accesos apendiculares. En cambio, en las paramedianas, la incisión va a ser a nivel de los planos laterales de 2 a 5 centímetros. También puede darse a nivel izquierdo-derecha, a nivel de la línea media. Y esto va a evitar la división de los nervios del músculo y también, o sea, división de nervios y de músculo recto. También se va a poder hacer una incisión a nivel superior, o sea, supraabdominal o infraabdominal. Y nos va a permitir la observación de los órganos como el estómago, el duodeno o el páncreas. También tiene un mínimo sangrado a comparación de las medianas. Y esta va a tener un menor sangrado o una menor lesión a nivel de los vasos y nervios. La ventaja de estas es de que va a disminuir también el riesgo de las hernias en comparación de las incisiones medianas. El problema va a ser que aquí hay una menos restricción, o sea, va a ser difícil el acceso a nivel de la pelvis colateral y también podemos dañar ciertos vasos, por ejemplo, los vasos epigástricos. Y también puede haber lesión a nivel del nervio, lo que va a provocar la parálisis del recto. A nivel supraumbilical podemos ver que se va a catalogar tanto como el derecho o izquierdo, ¿no? Y en los cuales vamos a observar los órganos ya conocidos, como el hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon, los conductos biliares, el duodeno, la cabeza del páncreas.
lo que nos va a permitir un amplio acceso a estos órganos. Y a nivel del lado izquierdo, nos va a permitir observar al fondo y al cuerpo del estómago, al vaso, al ángulo esplénico del colon, al lóbulo izquierdo del hígado, al cuerpo y cola del páncreas. Y bueno, lo que aquí se va a realizar es una exposición de la vaina del recto, y esto va a ser incidente a la línea media y se va a disecar las caras mediales de las vainas anteriores del recto, desde el músculo del recto hasta el borde medial. Cuando se realiza esta incisión, al momento de disecar, tenemos que tener cuidado con los tejidos conectivos que unen a las estructuras adyacentes del músculo recto de la fascia anterior, porque va a tener vasos segmentados o vasos segmentatorios, que cuando se cortan van a generar hemorragia o un sangrado significativo. También cuando a nivel de la infraumbilical, vamos a poder observar lo que son a nivel derecho, el colon ascendente, el ciego, el apéndice, el intestino delgado, los vasos ilíacos, el uréter derecho y los órganos anexos, ¿no? Mujeres, trompa y ovario, hombres, cordón espermático y próstata, ¿no? En el lado izquierdo infraumbilical vamos a ver el colon descendente y pélvico, el recto, el sigmoides, los vasos ilíacos, el uréter, en el caso de las mujeres, la trompa. También vamos a ver el músculo del psoas en los hombres, el cordón espermático, ¿no? Lo he ya mencionado. Y los cortes de incisión transversal. Aquí, en los cortes de incisión transversal, como ya mencioné, y mis otros compañeros también, son horizontales, ¿no? Pero también pueden ser acompañados con curvas. Y estas también se van a catalogar tanto supraumbilical o infraumbilical, o a nivel supraabdominal o infraabdominal, ¿no? Al realizar este corte permite una mejor irrigación y con ello también mejora la cicatrización. También hay una menor tensión de las suturas a nivel de la pared, hay un mejor resultado estético y está indicado mayormente para cirugías de páncreas y también para intervenciones a nivel de la glándula a nivel de las suprarrenales o supraadrenales. Y bueno, por lo que una de ellas tenemos la incisión de la Pfanner-Feinstein. Esta incisión se realiza a 3 centímetros por encima del pubis, tiene una longitud de 10 a 15 centímetros y nos va a permitir el acceso y la observación de la trompa de falopio, del ovario y de la vejiga. Esto está indicado para cirugías pélvicas como las cesáreas, embarazos ectópicos o también para procesos benignos selectivos como cirugías a nivel inguinal o también cirugías urológicas. Tenemos también, bueno, a nivel de la incisión de Pfanner-Feinstein, lo que se va a realizar acá es un corte a nivel de los bordes de la fascia superior e inferior. Estas también van a estar sujetadas por las brasas de dientes que ya nos explicaron en la anterior clase, que es las brasas de Kocher. Se van a elevar y se disecan de forma roma y cortante, a la cual les vamos a cortar el músculo recto subyacente del ombligo hasta la sínfisis. El músculo recto se va a separar a lo largo de la línea media del rafe y esto va a exponer lo que es la fascia transversal y la vaina posterior del recto por encima de la línea arqueada, que es donde se ubica la fascia transversal. Bueno, y esto nos va a permitir observar las patologías no asociadas. También, con respecto a la de Rocchi-Daincy, bueno, esta incisión se realiza de forma transversal
tiene una incisión de tamaño de 8 centímetros, inicia a nivel de 4 centímetros medial a la espina ilíaca, es antero superior y se va a extender hacia abajo de la línea de la espina hacia el ombligo y se corta la grasa subcutánea, la aponeurosis, el ombligo externo. Y esto va a estar indicado tanto para apendicectomías como ciegotomías. Y bueno, también nos va a permitir observar, bueno, el apéndice, ¿no? Y el ciego. Con referente a las incisiones oblicuas. En las incisiones oblicuas tenemos la de Kocher. Como ya lo mencionó el doctor, es indicado también para colecectomía, pero también es indicado para esplectromía a nivel izquierdo. Estas incisiones se realizan a nivel de la línea media, tiene una dirección de, bueno, tiene un tamaño de 2.5 centímetros y se realiza por debajo del apéndice. Esta va a iniciar a nivel del sigmoide y se va a extender lateralmente a unos 2.5 centímetros por debajo del rebote corsal, como se aprecia en la imagen. A nivel del lado derecho va a permitir observar lo que es el colédogo, el hígado, la cabeza del páncreas y el sistema biliar. A nivel izquierdo, en una esplectomía, bueno, ya sabemos que vamos a observar el vaso, ¿no? Pero también vamos a observar la cola del páncreas. Y cuando es bilateral, se va a permitir hacer una gastrectomía, una resección hepática mayor y operaciones pancreáticas y también como el trasplante de órganos. Este subcostal de Kocher, a la cual se extiende hacia del lado derecho hacia el lado izquierdo o del lado izquierdo hacia el lado derecho, es denominado la incisión de Chet-Romp, la cual va a ser la prolongación del lado izquierdo. Va a formar un pico, una forma de pico en línea B, como se observa en la imagen, y va a permitir un mejor va a permitir un mejor acceso, para ver el polo superior del riñón y también para ver parte de la glándula adrenal, como se observa en la imagen. A su vez, también nos va a permitir la exploración de las vías biliares y también la parte del páncreas, por lo cual está indicado en cáncer de páncreas, en cáncer de estómago o de vaso, o también para el abordaje de tumores renales grandes. Y bueno, también tenemos la incisión de McBurney. Esta incisión se va a realizar al lado derecho del ángulo oblicuo, por debajo del ombligo, a través del flanco. Por lo cual vamos a tener en cuenta la línea media, ¿no? Y se va a iniciar desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Y vamos a realizar lo que es la unión del tercio medio con el tercio externo. Esta va a medir entre 5 a 6 centímetros. Va a estar indicado para patologías de la fosa ilíaca derecha como la extirpación del apéndice, ¿no? La ventaja de esta, ¿por qué se utiliza? Es porque tiene poco sangrado, se puede extender más y hay una mayor cicatrización. Y bueno, traje este plus. Este plus es ya de unas inyecciones abdominotorácicas, que quiere decir que son más completas. Estas permiten la visualización tanto de los órganos como el esófago, el hígado, la tríada portal, la vena cava. Va a exponer mejor el hemidiagrama derecho y nos va a permitir más su aproximación a estos órganos, ¿no? En cambio, en el lado izquierdo nos va a permitir ver lo que son el cardias del gástrico, el estómago, el páncreas distal, el vaso, el riñón, las glándulas suprarrenales y la aorta, ¿no? Y por último, las incisiones retroperitonales y externales. Estas sirven cuando vamos a ver de que nos sirve para la exploración de los órganos anatómicos, ¿no? Como son las glándulas suprarrenales y el riñón y el uréter, la vejiga, la arteria esplénica, ¿no? Y la vena aorta abdominal y los vasos ilíacos externos. Aquí el paciente se coloca en posición de sacacorchos, como lo observan acá,
con la pierna en una almohada, en la mesa de operaciones, y esto permite la mejor observación o mejor acceso a la cavidad abdominal y torácica. Aquí el paciente se encuentra en una posición de 45 grados en el plano horizontal y el tórax se va a estar orientado a una posición lateral. Y bueno, la parte abdominal, vamos a ver que se da una incisión a nivel de la línea medial o paramedial superior que va a permitir la exploración del abdomen, y la incisión se va a extender oblicuamente cuando se va a querer ver los polos inferiores de la escápula, ¿no? A lo largo de la línea del octavo espacio intercostal. Esto sirve, se puede observar lo que son las partes torácicas y las glándulas adrenales. Y eso sería todo de mi parte, doctor. Muy bien, doctora Flores. Muy bien. ¿Alguna pregunta a los doctores? ¿Algún alcance? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda sobre las aparatomías, incisiones? Como mencionaba la doctora, cada incisión tiene para cada patología, es importante. Hablaba de incisiones lumbotoráxicas, ¿sí? Pero sobre todo a nivel renal. No se olviden, el Kocher para colecistectomías, el McBurney y el Rocky Davis para apendicectomía, lo más utilizado. De Fanningstein, sobre todo para cesáreas. Continúa el doctor Fuentes. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, por favor. Sí, justo estoy compartiendo pantalla. Ahora voy a... Ya. Bueno, doctor, buenas tardes, compañero, buenas tardes. Continuando ya con las exposiciones y en este caso la parte final de la aparatomía. Bueno, mi nombre es Fuentes Chiquimango Richard. Básicamente vamos a hablar sobre el cierre en este caso, pero antes recalcar o recordar quizá en este caso los materiales para sutura, ¿no? O que se utilizan en este caso en la aparatomía. Bueno, vamos a encontrar absorbibles, no absorbibles. Los absorbibles en este caso están pues los naturales y sintéticos. Los naturales están los CADUT, que puede ser simple crómico, y también bueno, los sintéticos, ¿no? Los polilatina, 910, ácido poliglicólico, en este caso polidoxona, polidioxanona, poligliocanato y peliglicaprol. En este caso, los no absorbibles están pues naturales, sintéticos, metálicos. Ahí naturales podemos encontrar en este caso animal, el de seda, el vegetal, algodón, o lino o nylon también que se utilice, ¿no? Y bueno, los sintéticos, como lo podemos ver ahí, metálicos, y también recalcar, bueno, el tipo de aguja, ¿no? Hay aguja curva, semicurvas, semidirecta, recta, y por los tipos de ligadura también que se realiza. Bueno, esto es básicamente para conocer qué se va a hacer más adelante, en este caso en el cierre de estas incisiones, ¿no? Bueno, acá también 7 tipos de suturas que todos nosotros deberíamos conocer. Algunos quizá también ya conocen de este tipo de suturas. Por ejemplo, está el nudo simple, la sutura discontinua, en este caso que se menciona que es muy fácil y aplicable en cualquier lugar sin exceso de tensión. Una sutura continua, que es ideal para heridas largas y rectilíneas sin tensión. De hecho, también que esto es muy importante estéticamente también. Sutura intradérmica continua, perfecto para heridas largas y rectilíneas sin tensión. El punto colchonero también se recomienda para personas de piel laxa, laceración de cabello, bueno, del cuero cabelludo, y sutura de esquina. Básicamente esto es para, pues por así decirlo, conocer en realidad, porque más adelante ya el cierre de la laparotomía, en este caso, bueno, vamos a explicarlo de esta manera, de que hay una técnica de cierre por planos y una técnica de cierre masivo. Una técnica de cierre por planos, si bien es cierto, la compañera al inicio ya nos mostró anatómicamente cuáles eran las partes, en este caso, que se tiene que, por así decirlo, que se tiene que cortar, ¿no? La incisión en este caso, si vamos desde
por así decirlo, de afuera hacia adentro, pues vamos a estar dentro de la piel, el tejido celular subcutáneo, ¿no? En este caso, el tejido celular subcutáneo, pues está dividido por capa superficial, que la conocemos también como la fascia de Camper, la capa profunda o membranosa, que bueno, es la fascia de Scarpa. Después estaría la aponeurosis anterior, o conocida comúnmente la línea alba, ¿no? Y bueno, y después ya encontraríamos en este caso los músculos anchos, en este caso el oblicuo mayor o externo, oblicuo menor o interno, el transverso, los músculos rectos, bueno, el anterior, el posterior, y bueno, la fascia transversal es el espacio peritoneal, y bueno, y después estaría el peritoneo parietal, ¿no? En este caso se menciona todo esto porque en una técnica de cierre por planos, básicamente va a consistir en eso, por ejemplo, se va a cerrar el plano peritoneo parietal, es el primero, después el plano muscular, el plano aponeurótico, el plano celular subcutáneo, ¿no? Y así, bueno, hasta cerrar en este caso la piel. Y en la técnica de cierre masivo, esta sí también se practica, ¿no? Pero bueno, se le dice la fase de la línea alba, bueno, se empezaría por así decirlo, se coge en conjunto eh, desde la línea alba que incorpora las aponeurosis, en este caso el recto anterior y posterior, ¿no? Básicamente ya no se cierra por planos como se hacen en este caso en la técnica de cierre por planos, sino ya este es masivo, por así decirlo, se coge todo o un buen grupo en este caso de, eh, claro, de planos, entre comillas. Y bueno, y después estaría el cierre de la piel, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí, la técnica de cierre por planos, como ya les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, ahí pueden ver ahí menciona en la figura 9, ¿no? Está en este caso el peritoneo, ¿no? El peritoneo parietal. Mm, Después está, bueno, la línea alba fase, la fase de la línea alba. Y lo que se hace en la figura 10, por ejemplo, se va a tratar de suturar, en este caso, el cierre de cada una de ellas, por así decirlo, por planos, ¿no? También ahí pueden ver ustedes, acá ya se cerró el peritoneo y ahora se está continuando, por ejemplo, con la fase de la línea alba. Y así, entonces, y por ejemplo, aquí también es una imagen, ¿no? Del peritoneo, el músculo recto, que más adelante, básicamente esto ya tiene que ver mucho con el plano, como mencionamos anteriormente, por el plano masivo, ¿no? Aquí, bueno, voy a mostrarles un video, que ahora vamos a tratar de hacerlo algo cortito nada más. A ver, Está bien, doctor, continúe nomás, está bien. sí, sí, doctor. Bueno, no sé si logra ver el video. Sí, se Bueno, está viendo el video. Sí, ya, doctor. voy a tratar de ponerle un plus de... Ya. Eh, bueno, doctor, disculpe, ¿se escucha el sonido del video? No, el sonido no se escucha, Ya, bueno, si pero no se escucha, normal, voy a tratar de explicarlo en sí, todo caso. está bien, Ya, doctor, sí, mejor, todavía, mejor, mejor, ya, ya, ya. mejor. Bueno, en ese caso, por ejemplo, lo que se está haciendo, se está tratando de suturar el peritoneo parietal, ¿no? Eh, Aunque aquí hay cierta duda porque, bueno, en este caso se está utilizando el cagut crómico, punto simple. En este caso es el peritoneo parietal. Les mencionaba que en algunos estudios se menciona de que es bueno realizar en este caso la sutura, aunque otros estudios mencionan que no, porque retrasa la cicatrización. Algunos mencionan que el no suturar en 5 días ya está cicatrizado. El suturarlo a veces demora entre 2 a 3 semanas. Bueno, ahí se está viendo, como le digo. Después ya se continúa el plano muscular. Se utiliza una sutura de poliplatina. Claro, bueno, en este caso también se utiliza básicamente en puntos en X u 8 también se le conoce. En este caso, pues la sutura de poliplatino pues es absorbible, atraumático, monofilamento, ¿no? Ahí podemos observar cómo se le está
suturando en este caso el plano muscular. Y como mencionábamos, esto básicamente es por planos, ¿no? Es un tipo de cierre. Bueno, ya una vez cuando se finaliza, esto sí, bueno, acá vamos en el plano poneurótico. De hecho, se le llama es un poco más, es más importante porque se menciona que en 6 semanas aproximadamente el 50% ya ha cicatrizado y en 18 a 24 meses se dice que posiblemente alcance el 100% de cicatrización. De hecho, que esto se dice más importante porque esto evita más que todo las hernias, ¿no? En este caso, eventraciones, podríamos llamarlo de esa manera, ¿no? Se utiliza en este caso puntos continuos anclados. Es importante que haya tensión en este caso para que haya el cierre sea pues, correcto, ¿no? En este caso, en el plano poneurótico. Y después estaría claro el plano celular subcutáneo. En este caso, una sutura absorbible, los puntos invertidos en este caso a la herida, eso es lo que se menciona, ¿no? Bueno, básicamente ya esto ya en puntos se está haciendo, bueno, puntos discontinuos. Ya casi también se está terminando, ¿no? Como le decía, esto se hace por planos. Y bueno, ya finalmente la piel, pues, ¿no? Se realiza puntos continuos intradérmicos, básicamente también por lo estético que se le realiza. Bueno, lo que se utiliza aquí pues es el nylon, ¿no? No absorbible en este caso. Bueno, ahí va avanzando también. Es importantísimo cuando ya se está finalizando. Asegurar los extremos para que no no salga, ¿no? Ustedes pueden ver ahí, básicamente esto es para, como ya decía, es un resultado más que todo estético, ¿no? Para el paciente. Eh, bueno, básicamente eso es lo que hemos podido ver en este caso de la técnica de cierre por planos. Eh, ya pasando a la siguiente, que es la técnica de cierre masivo, también, por ejemplo, aquí lo que podemos ver es eh, ya se utiliza, ¿no? En este caso casi solamente dos suturas, por así decirlo, donde acá ya pues está incluida, en este caso, en este caso, la poneurosis anterior, desde la línea alba, donde incluía los músculos anchos, músculos rectos, las fascias transversales. Les mencionaba, por ejemplo, de que en este caso, bueno, en algunos casos el peritoneo parietal no llega a ser no se llega a suturar porque se menciona, ¿no? Que algunos de ellos, hay algunos artículos que mencionan, pues, de que alguno es recomendable, pero para otros pues no es recomendable porque demora la cicatrización. También hay un pequeño video, vamos a tratar de mostrarles. A esto se le llama, bueno, el cierre de la parotomía media en cirugía electiva. Eh, bueno, ustedes pueden ver ahí, la medida en este caso pues, menciona que tiene aproximadamente 17 centímetros. En este caso de
esta incisión, ¿no?, que se le ha realizado a este paciente. Bueno, en este caso ustedes están viendo, ¿no? Se puede, en este caso nos ayudamos, ¿no? En este caso de las pinzas para poder atrapar en este caso las capas que existen. Ya esto es en conjunto, se empieza, lo que van a realizar ahí pues va a ser un cierre, bueno, un tipo de sutura continua. Aparentemente ahí no se está cogiendo el peritoneo parietal, pero sí está desde la aponeurosis anterior. Bueno, en este caso músculo, ¿no? Desde el músculo hasta el tejido celular subcutáneo. Hay una regla, eso si ustedes pueden ver ahí, la regla LS sobre LH, se menciona que eso, por ejemplo, para reducir la incidencia, en este caso de una hernia incisional, algunas posibles recomendaciones, en este caso, ¿no? Es el empleo de la técnica de sutura continua con puntos cortos que siguen una relación, en este caso, de longitud sutura sobre longitud herida de 4:1 o superior a esa. Lo que pasa es que la longitud de la sutura debe ser al menos 4 veces más larga que la incisión laparotómica. Bueno, ahí se ve, ¿no? De que empiezan, bueno, tratar en este caso, de cerrar la herida por completo, ¿no? Bueno, van a seguir avanzando. Ahí podemos ver. Las medidas aproximadamente se dice entre 1,5 centímetro aproximadamente. Hasta terminar, ¿no? Y ya luego empezaría con suturar, en este caso, la piel, como ya en los puntos que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, y las conclusiones en este caso ya de esto, lo que hemos podido desarrollar, no se observaron diferencias entre sutura irreabsorbible frente a sutura de absorción lenta en la incidencia de apariciones de hernias incisionales, aunque sí a favor de la absorción lenta por menor dolor y formación de signos. Es muy importante también, ya lo mencionaron los compañeros anteriormente también, que conocer la anatomía del abdomen. Para, por ejemplo, en el caso que hagamos en el caso que se pueda hacer el suturar, en este caso proplanos, debemos conocer exactamente, ¿no? Tampoco se han, bueno, encontrado diferencias significativas en la aguja utilizada. Eso no tiene mucho que ver en el tamaño, el calibre, el arco en la punta. Se recomienda sí el uso de mallas profilácticas en pacientes de alto riesgo, pues aquellos pacientes con obesidad, con sangrado quirúrgico, cirugía de aneurisma, fumadores también, etcétera, ¿no? Y en cuanto a la técnica quirúrgica recomendada, el cierre en bloque es recomendado frente a cierre por capas presentado menor incidencia de hernia incisional. Entonces esto también, según un artículo, ¿no?, que más adelante, bueno, los vamos a mostrar, se dice de esta manera, ¿no?, que el cierre, en este caso en bloque, pues, es recomendado frente a cierre por capas presentado menor incidencia de hernia incisional. Es lo que vimos, el segundo video es lo que se menciona en este caso. Bueno, también se recomienda no cerrar el peritoneo de forma independiente, como ya también se los decía, de que hay artículos donde mencionan de que cuando en este caso se sutura el peritoneo parietal, demora entre 2 a 3 semanas en cerrarse, en cicatrizar. Pero si no se realiza, pues se dice que en 5 días aparentemente ya está cicatrizado. Bueno, y comparando los casos de cierre de sutura continua frente al cierre de puntos sueltos, no se ha escogido diferencias significativas, aunque recomendando el cierre continuo por mayor rapidez y por estética al paciente, ¿no? Y bueno, los artículos de los que pudimos ver la información, sacar la información también, gracias también pudimos adquirir del doctor, y también algunos de lo que hemos podido encontrar. Básicamente esto habla sobre la paratomía, en este caso el CR, que ya los mencioné, por capas y por, en este caso, corte masivo, ¿no? También esto tiene que ver con las incisiones, la elección de incisión que se puede realizar,
y también el cierre de cada uno de ellos. Y bueno, y el último artículo que también pudimos revisar son el cierre de la parotomía media en cirugía electiva, donde también pudimos ver el video y donde también se menciona sobre por qué no suturar en este caso el peritoneo parietal, ¿no? Bueno, y eso sería todo de mi parte, doctor. Muy bien, doctor. Felicitar al grupo, felicitar a todos los componentes, a la doctora Flores, al doctor Floriano, al doctor Fuentes y a la doctora Gamboa. Como decía el doctor, es importante que conocer esto de cirugía, porque recuerden que ustedes van a ser médicos cirujanos. Entonces tienen que conocer mínimo procedimientos menores. En eso tiene que ver las curaciones, suturas, sobre todo suturas, porque recuerden cuando van a ir al serum, van a ir al internado, tienen que conocer qué tipo de sutura se utiliza, si es no absorbible, absorbible, es monofilamento, es multifilamento. Entonces, para terminar, vamos a compartir un. Uy, disculpe. No puedo compartir. ¿Se ve la imagen, doctores? Sí, doctor. Sí se ve, Sí, doctor, Sí. sí se ve. Ya. Ya. Vamos a hablar sobre algunos casos con algunos videos, ¿ya? Ya. Vamos a presentar el caso y después el video. ¿Estamos de acuerdo? Ya, el primer caso. Ya. Ese es el caso de un paciente de 28 años de edad que es referido de un centro de salud por el médico Serum por sufrir un accidente de tránsito. Paciente pálido con tendencia al sueño. Acá presentamos lo que es las funciones vitales. ¿Qué les parece las funciones vitales, doctores? ¿Algo le llama la atención? ¿La presión? ¿Cómo está la La presión? presión está muy baja, su frecuencia cardíaca está alterada. Parece que hay podría haber una hemorragia por el trauma. Sí, muy bien. La frecuencia respiratoria, ¿qué les parece la frecuencia respiratoria? Está aumentada también, doctor. Está aumentada, ¿eh? Aquí, sí, muy bien. La temperatura, Normal. normal. No es Excelente. normal. La 36.5 a 37.2 más o menos, ¿sí? Muy bien. Esto se refiere a la escala de Glasgow, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Doctores? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, ¿qué les Sí. parece la Sí. escala de Glasgow? ¿Qué les parece la escala de Glasgow? Está consciente, doctor. Está consciente, ¿sí? Ya, pero debe ser 15 sobre 15, ¿sí? Debe haber alguna alteración. Trauma leve. Ya. Sí, excelente. Leve. Ya, tórax. En mi tórax izquierdo presenta escoriaciones, disminución del murmullo vesicular en base de mi tórax izquierdo. En abdomen, ruidos aéreos disminuidos con presencia de laceraciones, escoriaciones en hipocondrio derecho y dolor a la palpación, signo del rebote. Un dato importante, signo del rebote. ¿Alguien me puede decir qué significa signo del rebote? ¿O qué podemos Rigidez pensar? abdominal. Sí, compromiso abdominal, ¿eh? Muy bien. El hemograma, ¿qué les parece? Leucocitos, ¿cómo está el leucocitos? Elevado. Está elevado, ¿eh? Leucocitosis. Una leucocitosis, ¿sí? Excelente. O leucopenia. ¿Leucocitosis o leucopenia? Citocitosis. Leucocitosis. Leucocitosis. Muy bien. Plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Está en Bajas. Bajas, ¿sí? trombocitosis. Lo normal es de 150.000 a 450.000, ¿sí? La hemoglobina, ¿qué les parece? Bajo. Bajo, ¿sí? Está abajo. Bajo, ¿sí? Eso explicaría la taquicardia
y explicaría la palidez. ¿Estamos de acuerdo? Ya. La hemoglobina está relacionada mucho con el hematocrito. 3 veces la hemoglobina es más o menos la representación del hematocrito, ¿sí? Es una relación frecuente. Si me dan el hematocrito, puedo saber la hemoglobina. Y si me dan la hemoglobina, puedo saber el hematocrito. Muy bien. Entonces, con un paciente de emergencia se le pide una placa de abdomen simple. Esta es la placa, en la cual se ve los dos M diafragma, pero lo que llama la atención en el diafragma derecho, una imagen, ¿sí? De aire. A eso se define como neumoperitoneo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Y al mismo tiempo se pide una ecografía abdominal en la cual se encuentra líquido libre. Posiblemente este líquido sea líquido, puede ser normalmente en abdomen no debe haber líquido. No debe haber líquido. Cuando hay líquido, puede ser una posibilidad que sea sangre, puede ser que sea citis o puede ser que sea líquido intestinal, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, hemoglobina baja, vemos taquicardia, vemos palidez, entonces de suponer que este líquido libre en cavidad pueda ser sangre. ¿Estamos de acuerdo? ¿Doctores? ¿Doctores, estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Para Sí, no doctor. perdernos, ¿ya? Este caso lo vamos a hacer juntos, ¿ya? Las próximas sí ya cambiamos la secuencia. Entonces, ya tenemos un paciente pálido, taquicárdico, posiblemente con un cuadro de shock, ¿sí? Con una anemia y una plaquetopenia. Entonces, accidente de tránsito. ¿Un abdomen agudo quirúrgico o un trauma abdominal? ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos? Como diagnóstico. Trauma abdominal. Trauma abdominal. ¿Por qué? Ah. Por el antecedente, ¿sí? El antecedente de haber sufrido un accidente de tránsito, Sí. ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Este paciente fue referido de Chosica para arriba a San Mateo, hace más o menos 2 meses atrás, ¿sí? Se lo vio en el centro de salud después de un accidente de tránsito en la carretera central y como vio con todos estos factores, lo único que hizo el médico fue referirlo. Y con justa razón, ¿sí? Porque tenía que ser manejado en otro hospital que tenga mayor resolución. Ya, la pregunta es, tenemos un traumatismo abdominal. ¿Qué tipo de tratamiento? ¿Qué tipo de... ¿Se podría hacer una laparotomía? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Para explorar, ¿no? En dónde está el trauma. El trauma. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen la mayoría, doctores? ¿Hacemos una Depende, laparotomía? si en el centro de salud, Sí, si no doctor. tenemos el laparoscopio, Claro, no tenemos laparotomía. Es un centro de salud. Solo hay el médico no hay. Serú. No hay. Entonces tienes que referirlo Me a un refiero. hospital de mayor complejidad, ¿eh? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Exacto, sí. Entonces ya estamos entendiendo por qué la importancia, por qué la aplicación de una laparotomía. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, excelente. Entonces sería Ya. una laparotomía exploratoria, doctor. Sí, y de ahí se puede aprovechar para hacer una laparotomía diagnóstica, ¿eh? Sí, sí, se puede hacer eso. Sí, Sí. muy bien. Ya. Acá tenemos el paciente. Este es el paciente que llegó después de hacer, acá están las escoriaciones, tuvo un traumatismo torácico y un traumatismo abdominal. La imagen donde está el puntero se ve una escoriación. Tuvo un trauma esplénico. Se tuvo que realizar una esplenectomía. Y al mismo tiempo se hizo una laparotomía, lo que hablaban los doctores. Una incisión mediana, supra e infraumbilical para explorar el abdomen, ¿eh? Y al mismo tiempo se dejó drenes. Ya cuando hablemos de la clase de drenes ya explicaremos. Esto fue por la parte de cirugía general y por la parte de cirugía de tórax colocó un dren torácico. Se ve en la imagen. Entonces, al paciente ya este es al final de la cirugía. ¿Sí? La idea es mostrarle. Ya cuando se terminó la cirugía, después del procedimiento, ya está para estubarlo el paciente. Acá está el drenaje torácico, que está en un circuito cerrado.
Entonces, esto sería una indicación de una laparotomía. La razón del seminario de hoy día, la importancia de la laparotomía. Ya están para pasar al paciente, ya están colocando la cama, para que pasen, estos pacientes mayormente pasan a UTI o a cuidados intensivos, ¿sí? Por la gravedad, por ser un traumatismo abdominal cerrado y un traumatismo torácico cerrado. ¿Alguna Doctor, una pregunta? pregunta. Sí, sí, ¿En todos autorita. los traumatismos abdominales cerrados se practica la laparotomía exploratoria? Esa es una buena pregunta. Esa es una pregunta que va a haber en shock trauma, en shock, cuando hablemos de clase de shock. Sí, cuando hay cambios hemodinámicos, ¿sí? Es una pregunta clásica también, ¿ah? Hay una la clasifica. Cuando hay cambios hemodinámicos en el paciente, llame taquicardia, hipotensión, lo que veían, el paciente está con 120 de frecuencia cardíaca, la presión está 8/5, está con hemoglobina baja, hay trastornos hemodinámicos en el paciente, en este caso, la indicación es una laparotomía, porque el paciente está entrando en shock, en un shock. Y si no actuamos, el paciente se muere. Sí. Cuando hay cambios hemodinámicos en el paciente, se ingresa a hacer una laparotomía diagnóstica y al mismo tiempo terapéutica. Esa sería la indicación, ¿eh? Casi el 40%, hay un estudio interesante que se ha hecho en Minsa, en un hospital me parece que es un hospital de la Selva, en donde dice que el 40% de los traumatismos abdominales cerrados se realizan laparotomía o tienen indicación de tratamiento quirúrgico. La respuesta sería, ¿cuándo hago una laparotomía? Cuando hay cambios hemodinámicos. ¿A qué se refiere? Baja la presión, aumenta taquicardia, el paciente está sangrando, en este caso es alternativa de ingreso. Muy bien. Ya. Segundo caso. ¿Se ve la imagen, doctores? Doctores, Sí, doctor. ya. Muy bien, vamos a agrandar un poco, porque se vea mejor. Ya. Segundo caso. Es paciente varón de 60 años de edad que ingresa al tópico de cirugía, con tiempo de enfermedad de 4 horas, que refiere presentar dolor abdominal que se acompaña de distensión y asimismo no elimina flatos. Muy posible, si no elimina flatos, no está haciendo deposiciones, ¿eh? Esto concuerda más con un cuadro de un abdomen tipo obstructivo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, doctores? ¿Sí? ¿Qué les parece el examen Sí. físico? ¿Qué les parece las funciones vitales? ¿Qué les parece las funciones vitales? ¿Cómo está la presión? Doctor, frecuencia cardíaca 8 por minuto. 80 por minuto, disculpa, sí, acá es 80 por ya. minuto. Acá se ha comido un 0, estaba de hambre. Qué tipio, sí. ¿Qué le Para el parece la paciente presión? aparentemente hay síndrome febril, ¿no? Y la presión Sí, está muy elevada. está elevada, ¿sí? Elevado. Sí. Aparte hay fiebre, ¿sí? Estamos hablando de 38, Con ¿sí? calentura. Sí. ¿Qué le parece la escala de Glasgow? En este caso. Normal. Normal. Normal, sí, muy bien, excelente, muy bien. Ya, abdomen, ruidos aéreos disminuidos, dolor intenso a la palpación y abdomen en tabla. ¿Sí? Miren, abdomen en tabla. El hemograma, ¿qué les parece, doctores? Leucocitos aumentados, doctor. Plaquetas, ¿cómo están las plaquetas? Plaquetopenia. Plaquetopenia. Disminuida. Plaquetopenia, están disminuidas, ¿sí? La hemoglobina, ¿cómo está la hemoglobina? Normal. Normal, ¿sí? ¿Cómo está normal? ¿La hemoglobina cómo está? Sí, normal. 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 ¿La glucosa? Está aumentada. Está aumentada, ¿eh? Sí, está aumentada. Posiblemente el paciente esté debutando con un cuadro de diabetes o el estrés mismo del trauma, ¿eh? Ya. En este caso se pidió, como había un dato importante de dolor abdominal, se le pidió aparte una placa de abdomen. Esta es la placa de abdomen. Entonces lo que llamó la atención es esta imagen, ¿sí? Radiolúcido. Ya, entonces quedamos como un abdomen agudo quirúrgico. ¿Están de acuerdo todos?
¿Sí? Sí. Doctores, Sí, doctor. Sí, abdomen porque hay un agudo abdomen en quirúrgico. tabla, ¿sí? Dolor intenso, distendido. Dentro del abdomen agudo quirúrgico, ¿qué les parece? ¿Puede ser obstructivo o inflamatorio? Obstructivo, doctor. Obstructivo, sí. ¿Por qué? Porque está distendido, no elimina flato, ¿sí? Es un dato importante. Entonces, en cuanto al diagnóstico, hablamos de un abdomen agudo obstructivo igualmente. ¿Qué dicen? ¿Se va a una laparotomía o no? ¿Qué hablamos de antes cuando habló el doctor Floriano? Hablaba de que una de las indicaciones de la laparotomía era un abdomen, doctores, un abdomen agudo, Agudo. ¿sí o no? Quirúrgico. O sea, una indicación de una laparotomía, cuando hablaba el doctor Floriano, era de que un abdomen agudo quirúrgico es una indicación de laparotomía. Muy bien. Ya, entonces, esta es la... ¿Se ve la imagen, doctores? ¿Sí? ¿Doctores? Sí, sí, doctor. Sí, Sí, doctor, sí se ve. Vamos a apagar, pues no editados son. Ya, si es una laparotomía este paciente, aparentemente había un objeto que había ingresado, posiblemente y eso producía la obstrucción intestinal, en el paciente. Pero eso no es una laparotomía, ¿no? Ah, Eso no es una laparotomía. esto sí, de acá. Esta incisión es una laparotomía. Es una incisión mediana infraumbilical. Ah, ok, ok. Gracias. Lo que enseñaba el doctor, el doctor Richard, justamente en una incisión, ¿se acuerdan? En la imagen del cierre de la aparatomía, justo ese es un tipo de incisión. Mediana y supraumbilical, ¿eh? Acá ya está realizando la parte final de la cirugía, ¿eh? Para ver cuál fue la causa de esa obstrucción. Se ha hecho una incisión supra e infraumbilical. A nivel de un intestino se encontró un cuerpo extraño. Y eso producía el cuadro de abdomen agudo quirúrgico por una obstrucción. Doctor, Entonces, ¿y ese cuerpo extraño cómo ingresó? es una pregunta, si este paciente puede ser que haya ingerido, Ok. raro. Ya, entonces tenemos dos indicaciones de abdomen agudo. Puede ser el trauma abdominal, que hemos mencionado por accidente de tránsito, o en este caso, una obstrucción, por un cuerpo extraño. Ya, esto sí es otro caso interesante. Es una paciente de 35 años de edad. ¿Se ve la imagen, doctores? ¿Doctores? Sí, sí, ¿Sí? doctor. Ya, listo. Entonces, vamos a ver. Paciente mujer de 35 años de edad que refiere una masa no reductible que se acompaña de dolor, vómitos y asimismo presenta pérdida de apetito. La presión, ¿cómo está la presión? ¿Cómo lo ven la presión? Normal, Normal. Muy bien. La frecuencia cardíaca, por favor. normal, Normal. La frecuencia Normal, respiratoria, Normal, temperatura. normal, normal, Muy bien. normal. Ya. normal. Aparentemente las funciones están estables, ¿sí? Entonces esto no nos habla de un cuadro, nos habla de un cuadro agudo o posiblemente subagudo. ¿Qué dicen, doctores? Subagudo. Subagudo, ¿sí? Más parece un cuadro subagudo, ¿sí? A diferencia de los casos anteriores. Muy bien. A nivel del abdomen, ruidos aéreos disminuidos, masa móvil, esa es la masa que vemos, no reducible en mesogastro e hipogastrio, ¿sí? Ya. La hemoglobina, ¿cómo está la hemoglobina? ¿Qué les parece la Normal. hemoglobina? Normal, está excelente. normal también. Leucocitos, Levemente elevados, Aumentados. pero Normal, ligeramente aumentado, ¿sí? Lo Acá. catalogan de 5.000 a 10.000 en promedio.
más o menos. La glucosa. La glucosa, ¿cómo está? Normal. Normal. Ya. Como diagnóstico, ¿qué les parece? ¿Qué podría ser? ¿Es una masa no reducible? ¿Una hernia? Una hernia, ¿di? Claro. Una hernia podría ser. Muy bien, ¿di? Muy bien. Excelente. Una más. De todas maneras, acá hay una debilidad, ¿di? Más o menos, esto podría explicar lo que hablaba el... se presenta en este caso, el paciente no tiene antecedente de cirugía, pero cuando no hay técnicas adecuadas, no hay una estructura de la pared, a veces producen eventraciones. Las eventraciones también se conocen como hernias incisionales, ¿sí? Es una pregunta clásica. A veces ponen, ¿una hernia incisional es postquirúrgica? Sí, una hernia incisional es postquirúrgica. O en todo caso, es una eventración. A diferencia de la hernia, que son preexistentes. En cambio, una eventración o una hernia incisional es postcirugía. Muy bien. Entonces, la posibilidad de una hernia. ¿Estamos de acuerdo todos, doctores? Sí. ¿Doctores? ¿Sí? Sí, doctor. Ya. ¿Quién dicen que es una hernia? ¿Quiénes? Levanten la mano. Ya. Vamos, entonces. Ya. Se tomó una tomografía. Se hizo la laparotomía. Acá está la laparotomía. En este caso no se pudo hacer el video porque estábamos operando. Se hizo una incisión, ahí está lo que hablábamos, una incisión mediana, infra y supraumbilical, con un cauterio, los separadores, un Richardson, el aspirador, las pinzas de campo, ¿ya? Igualito los separadores de Faraday, una Kelly, una Alice, una Kelly, Richardson, un separador de Richardson. Y lo que se encontró fue un quiste gigante, ¿eh? Quiste gigante, es el quiste que está saliéndose, más o menos. Fue tamaño de una pelota, más o menos. Interesante, ¿eh? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Quiste de dónde, doctor? Quiste de ovario. ¿Quiste Ovario de dónde? izquierdo. De ovario. Sino que la señora pensaba que era ¿En una el hernia. palacio? Sino que la paciente pensaba todo el tiempo, pensaba que era una hernia, ¿sí? Pero cuando se toma la tomografía se ve una imagen acá, pero aparte había una hernia, pero una hernia de Piplo, ¿sí? Pero el problema fundamental era la masa que desplazaba a la hernia, ¿sí? Esta masa, este quiste gigante desplazaba a la hernia. Tanto así que se tuvo que hacer una incisión un poquito más grande, como decían los doctores, ya no solamente supraumbilical, sino también infraumbilical, en este caso aumentando la infraumbilical. Supraumbilical. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, doctores? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, Doctor, dígame, doctor. doctor, en las eventraciones se dan por déficit en la sutura, ¿no? ¿Qué tipo de sutura son más recomendables para que Es no una haya buena eventración? pregunta. Hay una pregunta que viene en el examen de técnicas quirúrgicas, ¿ah? Tipo de suturas. La que recomienda, hizo el doctor Richard Fuentes, es una explicación, un cuadrito interesante, la clasificación de suturas, las no absorbibles y las absorbibles. Entonces, actualmente las que se recomiendan son las absorbibles monofilamentos, llámese el PDS. ¿Por qué? Porque al ser monofilamentos tiene menos efectos que las bacterias o los gérmenes se adhieran a la estructura. Entonces, lo más recomendable son los absorbibles monofilamentos de larga duración, llámese PDF, ¿sí? O Bicril, pero en preferencia PDF. En caso contrario, podemos utilizar los absorbibles. Ya, a ver, creo que se entienda bien. De los hilos tenemos los absorbibles y no absorbibles. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Doctores? Sí. Ya. Sí, doctor.
Ya, de los absorbibles tenemos, los más conocidos son el cadum, el vicril, ácido poliglicólico y el PDS. De los no absorbibles tenemos el polipropileno, el nylon, el lino. Entonces, los más recomendables para piel son los no absorbibles, llámese nylon o prolene. Cuando hablamos de pared abdominal, llámese aponegrosis, en este caso, los más recomendables son los absorbibles monofilamentos, llámese PDS. Si queremos cerrar tejido celular subcutáneo, utilizamos cadmio. Esa sería la respuesta. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna duda? ¿Se entendió todo la exposición, doctores? ¿Doctores? ¿Están ahí? Doctor, Sí, y con Sí. respecto al cierre por planos, el cierre masivo, pues, ¿ahora se está utilizando el cierre masivo de verdad o eso depende de cada cirujano? Es una otra buena pregunta. Ya, es de acuerdo a la patología, es de acuerdo a la experiencia y sobre todo al tipo de paciente, ¿sí? Si tenemos un paciente desnutrido, hay que sopesar qué tipo de técnica podemos utilizar, ¿sí? Si es un paciente joven, nutrido, ahí sí podemos utilizar lo más, en bloque, ¿sí? Dependiendo más que todo de factores. ¿Cuáles son esos factores? Adulto mayor, paciente desnutrido, pacientes con comorbilidades, llámese diabetes, hipoglucemia, tos crónico, es importante. De acuerdo a esos factores, se utiliza la técnica más adecuada, ¿sí? Y de acuerdo al tejido también que tenemos. Si está bien la aponerosis, si está el tejido celular, el peritoneo adecuado, se utiliza el tipo de sutura. Ahora, lo que más se utiliza es el Surgiec corrido. Surgiec corrido con monofilamento absorbible. Eso es lo que se utiliza. Y si se puede dar plano por plano, enhorabuena. Gracias, doctor. Ya. Ahora, para terminar, para que se quede claro, lo que explicó el doctor, cuando cerramos tenemos, en lo que explicaron de anatomía, tenemos un peritoneo parietal que se cierra con hilo absorbible. Tenemos músculo también que se cierra con hilo absorbible. Después tenemos la aponeurosis, en este caso también un hilo absorbible. Después tenemos el tejido celular subcutáneo, CADU, y después tenemos la piel. Esas serían todas las capas que explicó la doctora al inicio, la doctora Gamboa. Y cada una de esas capas se debe cerrar con un hilo adecuado. Solo la piel se utiliza de preferencia el hilo no absorbible. En este caso puede ser nylon o prolene. En caso que no tenemos nylon o prolene o estamos en provincia, se puede utilizar seda, ¿sí? O lino. Interesante. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Doctor, El tema de curación, por ejemplo, todas las facultades siempre hacen cursos de técnicas quirúrgicas en cuanto a suturas, curaciones, y justamente es un tema que siempre está ahí de boga, está dando vuelta, ¿sí? Es importante que hay que repasar, revisar, y ahora que están haciendo técnicas quirúrgicas, estar al tanto y preguntar es importante, ¿sí? No quedarse con las dudas. Dígame, dígame, doctor, por favor. en las conclusiones que mencionó el grupo, dijeron que Ajá. el cierre en bloque, bueno, se recomendaba con respecto al cierre en capas. Esto es porque bueno, la cicatrización del peritoneo iba a ser más rápida, pero ¿cómo es posible que sea más rápida si no la sutura? O sea, lo dejas Ya, sin suturar y cierra más rápido. ya. La gran cantidad de estudios son estudios extranjeros, ¿sí?
Mayormente ese es un déficit que tenemos en las universidades nacionales, ¿sí? Entonces, la gran cantidad, como les decía, son estudios que se hacen en pacientes bien nutridos, ¿sí? Especialmente europeos, norteamericanos, brasileños. Entonces, la facilidad de estos pacientes que cicatrice el peritoneo es mayor, ¿sí? A diferencia de nuestros pacientes, que la gran cantidad, especialmente en hospitales públicos, son pacientes desnutridos, a pesar que son gorditos, ¿sí? El ser gordito no significa que sea nutrido, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que se prefiere es cerrar por capas, ¿sí? Por capas, llámese peritoneo, llámese aponeurosis, llámese tejido celular subcutáneo y piel. Ya, ok, ok. Pero dependiendo también, por ejemplo, te doy un ejemplo, si el paciente estamos en una emergencia en la cual el paciente está sangrando, el caso 1, por ejemplo, el paciente está en riesgo de fallecer, ¿sí? Ese paciente que tiene 8 de hemoglobina, el paciente está taquicardio, hipotenso, está con tendencia al sueño, en ese caso, la idea es, ahí podemos utilizar en bloque, por ejemplo, o la demora, ¿sí? Bien, correcto. ¿Se entendió? ¿Sí, doctor? Entonces, Gracias. la respuesta sería, primero, ¿qué tipo de paciente tengo? Y ese paciente, ¿qué factores de riesgo tiene? Y en base a eso, yo como cirujano o como médico decido más o menos qué tipo de hilos utilizar y cómo suturar. Es importante. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna duda para terminar? Al parecer ya no hay más dudas, doctor. Ya, muchas gracias. Felicitarles otra vez al equipo muy bueno, a la doctora Flores, al doctor Floriano, al doctor Fuentes y a la doctora Gamboa. Ya, entonces estamos para cualquier duda, pueden ser llegar a la doctorita, a la delegada, para que me haga llegar en el transcurso de los días. Y quedaremos acá hasta me parece que me toca exponer el día 1, parece. Estaremos en coordinación, ¿ya? Sí, doctor. Muchas gracias, Buenos días. doctores. No, gracias a todos ustedes, ¿ya? Muchas gracias, doctores. Cuídense bastante. Gracias, Gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.